Yo le pido por favor que me acompañe en Génesis 4:17, dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Amén. Siéntese por favor. Póngase cómodo, no se distraiga. Hermanos, ahorita lo más importante es oír la voz de Dios. Hoy vamos a hablar de la familia de Caín, una descendencia maligna. Así le vamos a llamar a esta reflexión. La familia de Caín, una descendencia maligna. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado acerca de Caín. ¿Quién fue Caín? Caín fue el primer hombre que asesinó en la tierra, el primer asesino. Y hoy vamos a meditar sobre la familia de este personaje. La Biblia está llena de muchas historias familiares, algunas dignas de imitar, otras son ejemplos negativos y de acciones pecaminosas que debemos de evitar. La familia de hoy es una familia que lamentablemente tiene muchas acciones malignas y pecaminosas, pervertidas, y el propósito de Dios al dejarnos escrito la historia de la familia de Caín es para que evitemos todo lo malo que ellos hicieron. De que seamos sabios en evitar y no tolerar, no permitir en nuestra casa todo lo maligno de las obras de Caín. Analizando toda la genealogía de Caín, no hay ninguno que haya sido bueno en su descendencia, ni uno, hermanos. En la descendencia de Caín no hubo ninguna persona que fuera santa, algún personaje de su descendencia que fuera justo, que fuera recto, que fuera fiel a Dios, que fuera obediente a Dios. Por ello la familia de Caín se convirtió en una descendencia maligna, hermanos. Y tenemos que tomar ejemplo de esto, que nuestra familia no se corrompa, que nuestra descendencia no se convierta en una descendencia maligna delante de Dios. Porque usted va a mirar lo trágico de la familia de Caín. No hay ningún descendiente de Caín que haya practicado la justicia, que haya practicado la rectitud, que haya practicado la obediencia delante de Dios. No hay ningún descendiente de Caín que haya sido fiel a Dios. No hay ninguno. La Biblia no da testimonio, no sobresale, no se mira. En casi 2000 años de historia que permaneció y vivió la familia de Caín en la tierra, hermanos, ninguno sobresale, ningún hombre bueno, ni las mujeres que fueron descendientes de Caín. No hay ninguno que se pueda poner como ejemplo para imitar una vida justa. La Biblia da testimonio de Caín como una persona mala, perversa, de mal carácter. Y dos cosas se mencionan de Caín en la escritura. Dos cosas. Primero, que Caín como persona, como hombre y aún como creyente, esto es lo más tremendo, que Caín era creyente, porque él conoció de primera mano al Dios verdadero, era hijo de Adán. Qué tremendo, hermanos. Era hijo de Adán. Él tenía un conocimiento muy fresco de la realidad de Dios, y aún así, siendo hijo del primer hombre que Dios hizo en la tierra,
Caín como creyente, como persona, como hombre, fue muy, escuche porque esto es fuerte, la Biblia dice que Caín era maligno. Maligno, así lo testifica la Escritura. Así está revelado en la palabra de Dios que era un hombre maligno. Y si esto le parece fuerte, escuche, la Biblia dice que Caín era del diablo. Así, del diablo. Era maligno, era diabólico. Tenía la simiente de Satanás en él. El diablo operaba en su persona. Qué trágico cuando la Escritura dice o habla o testifica negativamente de una persona. Vamos a mirar primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Vamos a comprobar esto. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, perdón. Mire lo que se dice de Caín. Lo que testifica Dios de Caín. No como Caín, que era de quién? Era del maligno. ¿Y quién es el maligno? El Señor lo reprenda donde se encuentre. Literalmente era del diablo. Era malo. Era perverso. Era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Así era Caín. Y toda esa maldad la heredó a su descendencia. Toda esa maldad se propagó en su familia. Trágico, ¿verdad? Caín trazó un camino de maldad y violencia para toda su descendencia. Ahora vamos a otro libro, Judas capítulo 1 versículo 11. Ahí se habla de Caín otra vez. Se menciona de nuevo a Caín. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Hasta ahí me voy a detener. Ya que estoy hablando de Caín, se mencionan otros personajes, pero eso no nos interesa en el momento, de acuerdo al tema que estamos desarrollando. Estamos hablando de Caín. La familia de Caín, una descendencia maligna. Y aquí se menciona el camino de Caín. Y se menciona que hay personas que han seguido el camino de Caín. El camino de Caín. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y los primeros en seguir el camino de Caín fueron sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y toda su descendencia que se menciona en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahí, capítulo 4, se menciona toda la descendencia de Caín. Y se mencionan muchas cosas trágicas. Ahora yo me voy a detener un poquito aquí para enseñarles acerca del camino de Caín, para que usted sepa cuál es el camino de Caín y no cometa el error de seguir ese camino, porque hay un ay para los que siguen el camino de Caín. Y la palabra ay implica dolor, tragedia, maldición, desgracia. Cada vez que la Biblia ocupa la palabra ay, se refiere a una sentencia de juicio. O sea que hay un juicio para los que siguen el camino de Caín. Mire hasta dónde ha trascendido la maldad de Caín. Hasta dónde trascendió las obras de Caín. El camino de Caín
se refiere a una doctrina de vida donde la persona quiere tener comunión con Dios según su propio criterio, de acuerdo a sus obras y no de acuerdo a los mandamientos de Dios. El camino de Caín es aquel tipo de ideología, de pensamiento, de buscar a Dios según nuestro propio pensamiento y no según la ley de Dios. Dicho de otra manera, los que van en el camino de Caín son aquellos que quieren buscar a Dios a su manera, pero no como la Biblia lo revela. A su manera de creer, a su manera de pensar, pero no como Dios lo ha establecido. Ese es el camino de Caín. Buscar a Dios como yo creo, como aquellos que dicen: yo puedo buscar a Dios y no tengo necesidad de congregarme. Pues no, eso es lo que tú piensas, porque Dios ha dicho que tenemos que congregarnos, que tenemos que ser parte de una congregación. Así lo revela Dios. Pero hay gente que quiere buscar a Dios a su manera, de acuerdo a lo que ellos creen, de acuerdo a lo que ellos piensan, pero no de acuerdo a lo que Dios ha dicho, ha ordenado. La biografía de la vida de Caín lo muestra como un creyente que quiso acercarse a Dios conforme a sus obras, según lo que él creía que era bueno y no según la enseñanza de Dios. Y esta enseñanza corrupta de la vida de Caín nace desde el momento cuando él presenta su ofrenda y es rechazado por Dios. Ahí nace el camino de Caín, la doctrina de Caín, la filosofía de vida de Caín, que hoy, hermanos, muchas personas sin darse cuenta van siguiendo el camino de Caín. Por eso aquí se está profetizando. Adán y Eva fueron enseñados por Dios que en forma de pecadores, ya como pecadores, ellos tenían que venir a la presencia de Dios con sacrificio de ovejas, con sangre derramada como señal de redención. Era la única forma de que el hombre, ya como pecador, Adán y Eva, podían regresar de nuevo y presentarse delante de Dios y tener comunión, sacrificando animales y derramando sangre, a lo que se le llama holocausto. Pero ¿cómo quiso presentarse Caín? ¿Cómo se presentó Caín? Caín intentó tener comunión con Dios e inventó su propia forma de llegar a la presencia de Dios con sus obras humanas. En lugar de que se presentara con ovejas, con corderos, como su hermano Abel, se presentó con ofrendas de vegetales, inventando su propia forma de adorar a Dios. Y Caín fue el primer hombre en la tierra en ser maldito. Y esto es muy fuerte. Fue el primer hombre en la tierra en ser maldito entre todos o entre toda aquella humanidad. El pecado de Caín trajo maldición, escuche, a toda su descendencia. Y esto debes de tenerlo presente. El pecado de los padres, escuche, el pecado de los padres, tomando como ejemplo a Caín, el pecado de los padres arruina con maldición el futuro de los hijos. Así que si usted tiene hijos, usted debe de preocuparse y debe de tomar en serio que el pecado trae maldición, ruina y desgracia. Usted tiene que tomar en serio esto. Ahora vamos a regresarnos al libro de Génesis, donde se menciona que Caín fue el primer hombre maldito sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué fue maldito Caín? ¿Por qué fue el primer hombre maldito sobre la faz de la tierra? Mire lo que dice. Hablando de Caín, ya que todo el capítulo 4 habla de la descendencia de Caín, casi de toda la descendencia de Caín. Dios le dice a Caín, ahí Dios le habla a Caín, después que mata a su hermano Abel.
Dios le habla y le dice, ahora pues. La frase ahora pues me habla de una consecuencia. Ahora pues, como consecuencia de matar a tu hermano, maldito seas tú de la tierra. Qué fuerte, hermanos, que Dios tenga que decretar maldición sobre una persona. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así que Caín fue el primer hombre maldito que vivió en esta tierra. Ser maldito significa ser abominable, despreciable, rechazado, fracasado, rezagado, detestado. Ser maldito es que donde quiera que vayas te van a despreciar. Ser maldito es que donde quiera que vayas vas a fracasar. Ser maldito es que donde quiera que vayas se te van a cerrar las puertas. Ser maldito es que nada te va a funcionar en la familia, en el trabajo, en el negocio, en el dinero, en la salud. Todo lo que emprendas será para tu desgracia. Nada te va a funcionar en la vida. Eso significa ser maldito. Y qué trágico cuando la persona vive en esa condición. Y qué triste cuando el creyente vive también en esa condición. Y esto es una realidad. Hay personas que han seguido el camino de Caín, por eso nada les sale bien en la vida. Personas que van siguiendo la ideología, la mentalidad, la cultura de Caín, el principio diabólico de vida que tuvo Caín, por eso fracasan en todas partes. Esto es serio, mis hermanos. La maldición que Caín sembró en su familia, escuche, porque todavía sigue hablando más, fue una maldición de miseria e insatisfacción en la tierra. Lo voy a volver a repetir. La maldición que recayó sobre Caín y que sembró en su familia fue una maldición de miseria e insatisfacción en la tierra. Vamos a comprobarlo con el versículo siguiente. Gloria al nombre del Señor. 12. Mire cómo se aplicó la maldición en la vida de él y de su familia. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esta fue la maldición que sembró Caín en su casa. Por causa de su pecado, por buscar a Dios a su manera, por inventar muchas cosas para tener comunión con Dios, por agregarle a lo que Dios le había ordenado. Es que si vamos a buscar a Dios, vamos a buscarlo de acuerdo a lo que Él ha revelado. Dejemos de andar inventando tonterías para buscar a Dios. No funciona así la vida. Todo aquel que quiera caminar con Dios debe de caminar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Todo lo que el hombre ha inventado para acercarse a Dios, hermanos, termina en desgracia, en decepción, en ruina, en miseria y en maldición. Gloria al nombre del Señor. Muchas personas van por la vida con la misma sentencia de maldición de Caín. Van de ciudad en ciudad y no tienen un lugar fijo para vivir y carecen de todo. Algunos van de trabajo en trabajo y no tienen nada seguro, nada los llena. Otros van de pareja en pareja y nada los satisface. Esa maldición cayó sobre la descendencia de Caín.
errantes y extranjeros en la tierra. No tendrían nada seguro. Miseria, porque la tierra no los apoyaría con cosechas. Escasez. Lo trágico de todo esto es que Caín, como padre, trazó un camino de maldad para toda la descendencia y marcó un destino maligno para toda su familia. Y aquí hay un principio para nosotros. Los padres son ejemplo de sus hijos y son los primeros maestros en la casa. Los hijos aprenden primero de sus padres y en toda su vida expresarán lo que aprendieron de sus padres. De hecho, los hijos expresan mucho de lo que recibieron de papá y de mamá. Lo expresan a través de sus actitudes, compromisos, devociones, dedicaciones y convicciones. En el versículo 17, vamos a adelantarnos un poquito, aquí comienza la familia de Caín. Ya les mostré el antecedente de cómo era Caín como persona. Maligno, del diablo, perverso, de mal carácter, recibió maldición. Lo trágico fue cuando comenzó su familia, cuando forma un hogar, cuando forma un matrimonio. Aquí empieza la desgracia de la familia de Caín. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. ¿Qué futuro le esperaría a esa muchacha que se casó con Caín? ¿Qué destino tendría la mujer que se unió a Caín siendo un hombre malo, perverso, de mal carácter, lleno de maldición, con una sentencia de ser extranjero y errante por toda la tierra? ¿Qué futuro le esperaría, hermanos? Sin embargo, la Biblia dice que Caín conoce a su mujer y concibe y da a luz a Enoc. El primer hijo de Caín se llamó Enoc y edificó una ciudad, Caín, y llamó el nombre de esa ciudad del nombre de su hijo. Aquí está el comienzo de la familia de Caín, su mujer y su primer hijo. Ahora, aquí hay muchos detalles que yo quiero que usted examine conmigo. Un detalle muy importante: cuando nace su primer hijo, ¿cómo le llamó? Enoc. Enoc. Y la palabra Enoc o el nombre Enoc significa iniciado, dedicado. Ese es el significado del nombre Enoc. Aquel que es iniciado, aquel que es dedicado. Ahora vamos a preguntarnos, Caín, al ponerle ese nombre a su hijo, ¿qué estaba dando a entender? Porque en la cultura hebrea, los padres le asignaban antiguamente los nombres a sus hijos según las circunstancias que estaban viviendo, según el contexto, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Hermanos, de acuerdo a la manera de cómo vivían, le asignaban nombres a sus hijos. ¿Qué estaba haciendo Caín? ¿Qué es lo que Caín está dando a entender? ¿Qué es lo que está queriendo expresar cuando le nace su hijo y dice, le voy a poner Enoc? ¿Qué es lo que podemos aprender? Enoc entonces significa iniciado, dedicado. Y yo pregunto, ¿en qué lo inició?
primer hijo, ¿en qué lo inició? Otra pregunta, ¿a qué lo dedicó? ¿Será que lo inició en el conocimiento del Dios verdadero? ¿Será que lo dedicó al servicio de Dios? Si no lo dedicó al servicio de Dios, si no lo inició en el conocimiento de Dios, entonces ¿a qué lo dedicó? ¿En qué lo inició? La Biblia lo dice. Ahí está la respuesta. Ahí podemos tener la respuesta en qué lo inició, a qué lo dedicó. Caín, cuando tuvo su familia, su primer hijo, lo inició, lo dedicó a las cosas de la tierra, solamente a las cosas de la tierra. No le importó iniciar su hijo en el conocimiento del Dios verdadero. No tomó en cuenta el asunto espiritual. No consagró a su hijo al servicio del Dios verdadero. Lo inició, lo dedicó únicamente a las cosas de la tierra. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia dice, y usted lo está mirando, que haciendo honor a su nombre, iniciado, dedicado, edificó una ciudad para su hijo. Edificó una ciudad especialmente para su hijo. Y el nombre de esa ciudad, la primera ciudad en la tierra, fue la ciudad que se llamó Enoc, así como el hijo de Caín. Y fue la primera ciudad maligna que se edificó del tiempo de Adán hasta el tiempo de nosotros. La ciudad del hijo de Caín, llamado Enoc. Y esa ciudad es el principio, fue el inicio, fue la dedicación, fue el comienzo, fue el génesis de una cultura maligna, arrogante, violenta, desenfrenada, inmoral, pervertida, donde Dios no estaba presente. ¿Cómo serían los ciudadanos de la ciudad de Enoc, que eran descendientes de Caín? Qué trágico cuando los hijos nacen y en lugar de que los padres los consagren a Dios, en lugar de que los padres los dediquen a Dios, los dedican al vicio, a la tomadera, al placer, a las cosas de la tierra, a las cosas del mundo. Eso fue lo que hizo Caín. Inició con su hijo y con la ciudad que le puso el nombre de su hijo, una cultura, una sociedad pagana, maligna, donde lo que importaba era para ellos mismos, solamente lo de ellos, y nunca importó los asuntos del reino de Dios. Hermanos, es triste y trágico cuando los padres dedican a sus hijos únicamente a vivir para las cosas de la tierra y no los dedican al conocimiento del Dios verdadero, no los dedican al servicio de la obra de Dios. Aquí hay muchos hermanos que crecieron, son grandes, son personas, son jóvenes y son adultos y no tienen nada de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres cometieron el error de dedicarlos solamente para la tierra, prepararlos solamente para la tierra, enseñarles solamente cosas de la tierra, pero nunca en su niñez, en su adolescencia, les abrieron una Biblia, les leyeron algún salmo, les leyeron alguna porción de la palabra. Nunca cuando fueron niños los tomaron de la mano y le dijeron: mi hijo, vente, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el comienzo de este nuevo día. Llegó la tarde, nunca los enseñaron ni para orar, ni para darle gracias a Dios por los alimentos. Hermanos, crecieron
crecieron en una sociedad, en una cultura, hermanos, donde Dios no importaba. Importaba más la droga, el alcohol, la cerveza, los bailes y todas las deleites pecaminosos, pero no Dios. Por eso mucha gente crece donde no le importan las cosas de Dios. Ese error cometió Caín. Caín dedicó a su hijo a una ciudad. Ahí lo está leyendo usted. Pero no lo dedicó a Dios. Lo inició en las cosas terrenales, pero nunca lo inició en los asuntos espirituales. Tiempo atrás, yo le decía a una mujer que se congregaba aquí con nosotros. Yo le decía, porque ya llevaban un mes que no se congregaban, dejaron de congregarse. Un mes. Y al cumplirse el mes, yo fui a visitarlos. Y les dije, hermanos, ¿por qué no se congregan? Y lo que me dijo es que tenemos mucho trabajo. Mi esposo me está ampliando la casa, queremos tener una casa más grande y estamos enfocados a construir esta casa, queremos terminar esta casa. Por eso no hemos tenido tiempo para ir los domingos, porque estamos ocupados construyendo la casa, dedicados a la edificación de la casa. Y por estar afanados en ampliar la casa, construir la casa, que no tiene nada de malo, pero hay que saber administrar el tiempo, lo que es de Dios y lo que es de nosotros, lo que es de César y lo que es de Dios. Hay sabiduría en edificar, hermanos, sabiamente, siempre con la presencia de Dios, no descuidando la vida espiritual. El error de este matrimonio fue que se dedicaron a edificar la casa y dejaron de congregarse. ¿Y sabe qué le decía yo a esta mujer? Yo le dije, hermana, ¿se da cuenta que mientras usted está dedicada a construir su casa, no se ha puesto a pensar que mientras están dedicados a edificar su casa, están destruyendo espiritualmente su hogar? Están destruyendo espiritualmente su hogar. Mientras ustedes están dedicados a construir los domingos, porque era el único día libre que tenían para meterlo a la construcción de la casa. Yo hasta le di opciones. Pues un domingo vaya usted, otro domingo que se vaya el hermano, un domingo trabajen y otro domingo congréganse. Es que todo se puede hacer cuando tenemos la voluntad de honrar a Dios por encima de todas las cosas. Todo se puede hacer, hermanos. El problema de este matrimonio, al igual que Caín, se dedicaron a edificar únicamente aquello que humanamente querían. Y mientras se dedicaron a construir una casa grande, descuidaron y destruyeron espiritualmente a su familia, su hogar, sus hijos. Sus hijos eran pequeños, ahorita ya son jovencitos, hermanos, y lamentablemente por dedicarse a lo terrenal, a lo material, destruyeron espiritualmente su hogar y ahora ya no son cristianos. Ya no son cristianos. Ya el hombre anda tomando. Se perdieron. Ahora sí tienen tiempo, ya edificaron la casa, pero tienen tiempo para todos los domingos entrar a la parranda, hacen bailes, fiestas, hermanos, por dedicarse materialmente a algo donde Dios no estaba presente. Por eso el Salmo dice, si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Vamos a ver si tenemos a la mano ese texto, para que se dé cuenta, hermanos, que si vamos a edificar algo, que esté Dios. Vamos a hacerlo con Dios. Caín edificó una ciudad, pero no estaba presente Dios. Dios no era la prioridad. La edificó para su hijo, pero no para honrar a Dios. A ver, mis hermanos, salmos. A ver, ¿alguien puede decir ese salmo? Si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar. ¿Cuál? 127.2. Mire. Mire. Si Yahvé no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es en vano. Tendrás una casa grande, pero si la presencia de Dios no está ahí, no la vas a disfrutar. Edificarás una casa grande, grande, pero si la presencia de Dios no está ahí, no habrá bendición, y en lugar de bendición habrá maldición, habrá ruina, desgracia, miseria, escasez, vicio, pecado, maldad, perversión, odio, rechazo, violencia y toda clase de mal. Ese fue el error que cometió Caín. Vamos a regresarnos a la historia de Caín. Edificó una ciudad, pero no la edificó para honrar a Dios, no la edificó para servirle a Dios, no la edificó para la gloria de Dios, la edificó para la honra de su hijo, para la fama de su hijo. Qué tremendo, hermanos. Ese es el camino de Caín. Cuando edificamos para nosotros mismos y no para Dios, estamos andando en el camino de Caín. Andamos en el camino de Caín cuando nos dedicamos únicamente a lo terrenal y dejamos a un lado lo espiritual. Eso es andar en el camino de Caín. Intentar agradar a Dios con nuestras propias obras y no por la obra de Cristo. Hoy en día hay muchos creyentes que van rumbo al camino de Caín, dándole más importancia a lo terrenal y no a lo espiritual. Y lo más triste es que van en ese camino de maldad, arrastrando a toda la familia, arrastrando a la esposa, arrastrando a los hijos, en ese camino de religiosidad, en ese camino de falta de espiritualidad. Van metiendo a los hijos, a la familia y a toda la descendencia. Y este es otro caso, otro matrimonio que está cayendo en el mismo error. En el mismo error. La primera vez que fui a visitarlos les dije, se dan cuenta que al dejarse de congregar, eso le están enseñando a sus hijos. Que no es importante la congregación, que no es importante congregarse. Sus hijos están pequeños y al verlos que ustedes no se congregan, ellos van a entender que es más importante la escuela, es más importante la asistencia a la escuela que la asistencia a la congregación. ¿Eso quieren que sus hijos aprendan? No sé qué habrán pensado. Me estoy dando cuenta que no entendieron esa comparación porque siguen con la misma actitud, haciendo lo mismo de Caín, dedicados a edificar para sí mismos, sin tomar en cuenta a Dios. Caín arrasó a toda su familia y la convirtió en una descendencia maligna, maldita y perversa sobre la tierra. Caín se olvidó de la voluntad de Dios, quiso buscar a Dios a su manera, y en ese intento se llevó de por medio a la familia, a los hijos y a la descendencia. No pasó mucho tiempo, cuando en la descendencia de Caín se presentaron situaciones completamente perversas y desordenadas en la familia. Un ejemplo de lo que pasó en la familia de Caín. Un descendiente de la quinta generación de Caín. Estaba yo haciendo la cuenta si era nieto, bisnieto, nieto, bisnieto. ¿Qué más sigue? Tataranieto, nieto, bisnieto, tataranieto, y después ¿qué sigue? Ya no hay, ¿verdad?
Ya no hay, ya no conocemos otra expresión. El asunto fue que en la quinta generación de Caín nace un varón llamado Lamec. Lamec, de los descendientes de Caín. Habían pasado ya 5 generaciones y en la quinta generación de la descendencia de Caín nace Lamec, y Lamec fue el primer polígamo en la tierra. El primero en meter desorden en las relaciones de pareja. El primero que se prostituyó, el primero, hermano, el primer hombre inmoral, pervertido, perverso, que comenzó el pecado de la poligamia, de la descendencia de Caín. Fue el primer hombre que se rebeló a lo establecido por Dios y rompe el orden del matrimonio de un hombre y una sola mujer. Un hombre y una sola mujer, 2 en matrimonio. A él le valió. ¿Y qué se puede esperar de una familia pervertida? De una familia inmoral. ¿Qué se puede esperar de una descendencia que no ama a Dios, que no tiene temor de Dios? Mira el versículo 19. De la descendencia de Caín. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Salió más listo que bonito ese tipo. 2 mujeres. El primero en romper el orden divino del matrimonio. Génesis 2:24 dice: por lo tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su. No dice sus. Su mujer, una. Ese es el orden de Dios. 2. Pero mira este hombre, de la descendencia de Caín, tomó 2 mujeres. Y hasta el nombre de las mujeres da. El nombre de la una fue Ada. Ahorita voy a decir lo que significa Ada, lo que representa Ada. Y el nombre de la otra era Sila, porque todas estas eran descendientes de Caín. Estas mujeres también eran de la familia de Caín. Ahora le voy a señalar solamente el significado de Lamec. Lamec. Lamec significa fuerte, significa poderoso. Y el significado de este nombre, de este hombre con su nombre, representa arrogancia, autosuficiencia, independencia. Lamec, descendiente de Caín, impuso su voluntad maligna, pecaminosa, pervertida por encima de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre tenga su mujer. Pero este hombre impuso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Lamec, no se le olvide, el primer hombre que pervirtió el santo estado del matrimonio. ¿Y de quién era? Descendiente de Caín. Ada, la mujer que se menciona aquí, era nombre de una de las mujeres de Lamec. Ada significa adorno, ornamento. Ese es el significado de Ada. A esta mujer pagana, descendiente de una raza maligna, descendiente de una familia perversa e inmoral, a esta mujer llamada Ada, se le relaciona con el primer uso de toda clase de adornos para embellecerse, pinturas y ornamento en la vida de las mujeres que no tienen temor de Dios. Ada fue la primera mujer vanidosa en la tierra en usar toda clase de adornos en su cuerpo. Mire, ¿de dónde nace todo esto? ¿De dónde nace esa cultura de vanidad, de sensualidad, donde importa la vanidad de la vida, la vanidad de los ojos? Todo comenzó, hermanos, en la descendencia maligna de Caín.
Ada representa la falsa religión. Esta mujer espiritualmente expresa o es la representación humana de aquella mujer adornada de Apocalipsis, la gran ramera vestida de púrpura, adornada de oro y de perlas. Mire, de todo lo que está saliendo de la descendencia de Caín, la depravación, una vida vacía donde importa más lo que soy, lo que tengo, cómo me miro, lo que expreso. La otra mujer llamada Sila, el significado de Sila es astucia, astuta. Y está hablando de aquella mujer que acecha bajo las sombras de la noche. Sila representa o expresa la astucia, esa vida seductora, coqueta, lujuriosa, amante de llamar la atención, amante de ser el centro de atención de los demás. Eran mujeres malignas, hermanos, mujeres que no tenían temor de Dios, ni conocimiento de Dios. Mujeres descendientes del primer hombre que derramó sangre en la tierra. Mujeres que consintieron compartir el mismo hombre llamado Lamec. Mujeres inmorales, pervertidas, que nunca les importó la santidad o el temor de Dios. Ada y Sila. ¿Qué clase de mujeres tenía Lamec, hermanos? Este hombre, que fueron los precursores de una cultura sin Dios, una sociedad sin temor de Dios. Por eso, mis hermanas, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no andar adoptando la cultura del mundo, porque son principios, hermanos, diabólicos, principios del camino de Caín. Ahora vamos a mirar la descendencia de este matrimonio polígamo. Los hijos que le nacieron a este matrimonio polígamo. Estamos hablando de la familia de Caín, una descendencia maligna. Los hijos de Lamec que le nacieron a estas dos mujeres fueron, versículo que sigue, Ada, la vanidosa, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora, hay algo malo en este asunto también. Hay algo malo en este asunto. Mire que estamos mirando la descendencia de Caín. La palabra Jabal, hermanos, significa el iniciador de la ganadería, o fue el que inició con ese oficio de la ganadería. Y literalmente Jabal, escuche, significa aquel que se va lejos. Ese es el significado del nombre Jabal, aquel que se va lejos. Ahora, no es malo ser ganadero, no es malo tener ganado. Lo malo es por causa de ese oficio irse lejos de la voluntad de Dios, apartarse de la voluntad de Dios. No sirve de nada tener muchos bienes terrenales y estar lejos completamente de Dios, así como el significado de Jabal, que significa el que se aparta lejos. Lo malo es apartarse. Lo malo es ausentarse de la voluntad de Dios, que por causa de los bienes representados en el ganado nos apartemos de la voluntad de Dios. Eso es lo pecaminoso del asunto. El otro hijo que se menciona es Jubal. Y Jubal es el padre de los músicos, de los inventores de toda clase de instrumentos. No hay nada malo en tocar, no hay nada maligno en ser músico. Lo maligno es usar la música para el desenfreno carnal. Ahí está lo pecaminoso. No tiene nada de malo que sepas tocar un piano,
una guitarra, un teclado. Eso no es malo. Lo malo es cuando usas esa música para lo pecaminoso, para lo carnal. La palabra Jubal significa el que es alegre. Ese es el significado de la palabra Jubal. Muy alegre. Y dedicó su vida a inventar instrumentos musicales. Le pregunto, siendo descendiente de Caín, ¿usted cree que le tocaría a Dios? ¿A quién le tocaría? ¿En qué ocuparía el arpa y la flauta? ¿Para tocarle a Dios? ¿Para alabar a Dios? No. Lo ocupó para el propio deleite pecaminoso, carnal. Tenemos otro varón de la descendencia de Caín. Sila también dio a luz a Tubal Caín. Y este fue el padre de la metalurgia. Inventor, trabajó el bronce y el hierro. ¿En qué ocuparía ese oficio Tubal Caín? ¿Qué haría del bronce y del hierro? Investigando por ahí, hermanos, encontré que este hombre fue el primero que se dedicó a forjar espadas, armas de guerra. Ahora, no tiene nada de malo el oficio. Lo pecaminoso es cuando lo usas de manera equivocada. Así como el que era ganadero, como el que era músico. Ahora tenemos uno que trabajó el bronce y el hierro. Pero lo usaron, hermanos, para pervertirse, para lo malo. En Tubal Caín yo puedo ver el hombre sin Dios cuidándose a sí mismo, usando armas de hierro para proteger su vida. Ahí estaba lo pecaminoso. Y por último, una descendiente de Caín. A ver, creo que está ahí en el 22. Vamos a regresarnos al 22. Por último, se menciona una mujer descendiente de Caín que se llamó Naama. Naama, una de las descendientes de Caín. Y la palabra Naama significa placentera, deseable, seductora. Miren nomás lo que representa Naama. Cuando yo escribí mi primer libro de Génesis, doy todos estos detalles con más profundidad. Y me acordé y lo fui a cotejar. Usted lo puede ver en la enciclopedia Wikipedia. Naama, en la mitología hebrea y griega, hermanos, Naama es el nombre de un demonio. Naamá, así aparece en Wikipedia. Naamá, que viene del nombre de la descendencia de Caín, de esta mujer. Y Naamá en la mitología es el demonio de la prostitución. Mira hasta dónde llegó la descendencia de Caín. La tradición hebrea dice que Naamá desciende de Caín y fue una de las mujeres que se prostituyó con los ángeles que cayeron, que bajaron a la tierra en el tiempo antes del diluvio, en los días de Jared. Génesis capítulo 6 habla de unos hijos de Dios que bajaron a la tierra y que vieron a las hijas de los hombres y tomaron mujeres para sí mismos y las preñaron, y de ahí nacieron los gigantes. Pues Naamá fue una de esas mujeres que se dedicó al placer carnal, se dedicó a la sensualidad, se dedicó a la seducción. Qué tremendo, hermanos, hasta dónde puede caer una familia maligna que se aparta de la voluntad de Dios, hasta dónde puede arruinar la vida de su descendencia.
Lo que yo puedo mirar en toda esta historia de la familia de Caín, ya voy a terminar, es que el vacío en el corazón de los descendientes de Caín los llevaron a inventar muchas cosas para su propio deleite, satisfacción carnal, procurando llenar el vacío de sus corazones. Ya en la quinta generación de Caín con Lamec, Ada, Sila y estos varones que se mencionan, ya tenían una cultura llena de inmoralidad, hermanos, de perversidad. La primera ciudad de Caín, que se llamó Enoc, fue el comienzo de una civilización pagana, violenta, pervertida, inmoral, donde los hombres ya podían tener muchas mujeres. Y una familia llena de maldad como la de Caín, llena de maldición como la de Caín. Escuche, porque esto es fuerte. Esa familia que se llena de maldad, que se llena de pecado, que se llena de prostitución, que se llena de fornicación, de adulterios, esa familia está destinada a fracasar y a perecer y a desaparecer por completo. Mire, la descendencia de Caín se perdió por completo, por completo. No quedó ninguno de ellos. Se perdió por completo en un tiempo de 2000 años. Por completo. Toda la descendencia de Caín terminó en el juicio del diluvio. No hay evidencia, no hay de que muchas familias en el tiempo de Noé se hayan salvado del juicio del diluvio. Los que conocen la Biblia, ¿cuántas personas se salvaron de aquella generación antes del diluvio? ¿Cuántas personas se salvaron en el arca? ¿Cuántas? ¿A poco no saben la cifra, hermano? Solamente 8 personas de toda esa civilización. Solamente 8 personas que entraron en el arca. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 6, 7, 8. ¿Qué pasó con la familia de Caín? Se perdió. ¿Cuánto durará tu descendencia aquí en la tierra? Según la condición de vida que usted lleve. Síguele dando vuelo a la hilacha y verás cómo tu familia va a desaparecer. Síguete pervirtiendo, sigue en tus fornicaciones, sigue en tus adulterios, sigue viviendo para ti mismo. Dedícate a lo terrenal sin tomar en cuenta a Dios y verás cómo tu descendencia va a ir menguando. Y parte de esa maldición es que se presentan a veces es difícil decirlo. Situaciones donde el esposo o la mujer pierden sus hijos o no se embarazan o esterilidad, abortos prematuros, batallan para los matrimonios para tener hijos. ¿Por qué? No sabemos toda la maldición que venimos acarreando de atrás de los que vinieron antes de nosotros. La descendencia de Caín fue barrida por completo en el diluvio. Caín fue el padre de una cultura sin Dios, una familia maligna llena de maldición que fue destruida en las aguas del diluvio. Póngase en pie, por favor.